Bueno, que el Señor les bendiga. Quisiera seguir la línea de mensajes que nuestro pastor ha estado trayendo a la iglesia. Quisiera seguir esa línea que él ha estado trayendo. Yo sé que es para el beneficio de la iglesia, para la edificación de su iglesia, la iglesia de Cristo, obviamente. Recordemos los pasados mensajes que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios le ha puesto en el corazón al pastor, como el estrés, el cansancio y la preocupación. Y quise llegar a la raíz de todo aquel problema que está afectando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el pecado. Y el tema de esta mañana es el pecado. Yo sé que muchos de nosotros sabemos lo que es el pecado. Muchos de nosotros hemos vivido en el pecado. Pero me temo que todavía hay algunos de nosotros que estamos viviendo en el pecado. Me temo que la iglesia de Dios ha descendido a la llanura del pecado y ha provocado el exilio de la santidad. Han refugiado a la mundanalidad y le han dado la bienvenida al pecado. Me temo que le han cegado la fe y a la palabra de Dios la han refugiado en una esquina. El pecado ha sido alimentado, abonado y ha sacado sus raíces malvadas y ha consumido muchas veces hasta nuestros propios corazones. La hipocresía, la lujuria, la blasfemia, la indisciplina, la arrogancia, el enojo, el rencor, la rencilla, son hoy en día los frutos de corazones apartados de Dios. Me temo que los frutos del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas 5, capítulo 25, 22 y 24, aquellos frutos del Espíritu Santo, me temo que no han recibido la acogida que debería de tener. Mas los frutos de la carne están germinando en nuestros corazones día tras día y provocando otros frutos más destructivos en nuestras vidas. Me temo que al pecado se le ha otorgado las primeras bancas de nuestros corazones y han desplazado la palabra que una vez reconfortaba nuestras almas. El conocimiento del pecado se ha hecho nulo y estamos susceptibles a la derrota. Me temo que hay muchos cristianos hoy en día en bancarrota espiritual. El pecado. Dice la palabra de Dios que el que dice que no comete pecado, el tal es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y el texto que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10. Primero tenemos que tener un conocimiento del pecado. No nos hagamos ajenos, no nos hagamos de oídos y vista sordo y ciego de que el pecado sí acecha nuestras vidas. El pecado es un cáncer que está dispuesto a destruir su vida. Es una enfermedad terminal. Cristo le puso fin al pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Hoy en día tenemos una pandemia azotando a la nación americana. Los hospitales no dan abasto. Se están enviando las personas a sus hogares porque no hay lugar donde atenderlos en los hospitales. Pero me temo que la iglesia de Dios está siendo afectada por la misma pandemia, pero se llama del pecado. Está siendo afectada no por un catarro, sino por el pecado. Y la palabra de Dios me dice a mí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa
espantosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me has concedido en esta mañana de estar aquí en tu casa. Pero sobre todo, Padre amado, el privilegio que tú me has concedido de exponer tu palabra. Mi Dios, yo te pido en esta mañana, en este momento, mi Dios, que tú me escondas tras la cruz del Calvario. Que quites toda humanidad de mi persona, Padre amado. Que ellos no digan nada que ofenda a mis amados hermanos, sino solamente tu palabra, mi Dios. Que tú prepares los corazones de mis hermanos aquí presentes, de tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre preciosa, y que ellos puedan entender que eres tú quien estás hablando, quien estás amonestando, quien estás redarguyendo a tu iglesia, Padre amado. Gracias por este privilegio, Señor, úsame. Estoy en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. El conocimiento del pecado. Me dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Y es que la iglesia de Dios sabe hacer lo bueno, pero está mirando para otro lado y no está mirando lo que tiene que mirar, que es la poderosa palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero queremos utilizar el Espíritu Santo para lo que no tenemos que utilizarlo. Y el Espíritu Santo está en el corazón del hombre para redarguirle, para instruirle, para enseñarle en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero con pecado no podemos hacer la obra de Dios. Guardando ese pecado en nuestros corazones, escondiéndolo, no dejando que ese pecado salga a la luz y publicarlo y pedirle perdón al Señor. No obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, que si confesares tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y sigues queriendo alimentar ese rencor, esa hipocresía, esa lujuria en tu vida. Y quieres venir a la iglesia y adorar a Dios y no puedes. Y es porque no has confesado tu pecado. Y es que tienes el conocimiento. Aquella iglesia de Corintios en el capítulo 5 tenía el conocimiento de que dentro de la iglesia había un hombre perverso. Había un hombre que estaba cometiendo un adulterio, un incesto dentro de la iglesia. Y aquella iglesia se estaba haciendo de oídos sordos, mirando para otro lado, porque posiblemente aquel hermano diezmaba lo suficiente. Y la iglesia no hacía nada. Hasta que tuvo que ser reprendida por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo y decirle, saquen a aquel perverso de la iglesia. ¿Y qué necesitamos nosotros? Necesitamos una revelación nueva. Necesitamos otra amonestación. Necesitamos otro regaño de parte de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que vuelva a caer el juicio en nuestras vidas. Yo creo que no es necesario. Yo creo que la palabra de Dios nos da a nosotros la receta, el antídoto para evitar que esto continúe sucediendo en nuestra iglesia. Decimos que somos hijos de Dios, pero actuamos como hijos del mundo. Decimos que amamos al Señor, pero odiamos a nuestro hermano. Decimos que queremos a nuestros familiares, pero odiamos al Señor Jesucristo. Decimos que obedecemos a la palabra de Dios, pero ni siquiera la traes a la iglesia. Decimos que somos llenos del poder de Dios, pero no te conoces ni siquiera quién es el autor de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y es que no queremos sacar a la luz ese pecado que está escondido en nuestras vidas. Y yo creo que Dios tiene algo importante que decirle a la iglesia. La iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, la iglesia que un día el pastor Peter Martillo tendrá que presentarle al Señor, no va a ser una iglesia llena de pecado, va a ser una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y si usted está aquí en esta mañana contaminado, le quiero dar una buena noticia. Llegó al buen sitio. En este lugar usted puede salir de esa contaminación, de ese virus que le está afectando. Tenemos el antídoto. Se lo vamos a brindar. Utilícelo, aplíquelo a su vida y usted verá que saldrá de aquí hecho una nueva criatura.
Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes que me han dicho, le he dicho, ¿dónde tienes al Señor? Y me hacen, y yo, si lo tuvieses ahí, no estuvieses practicando lo que estás practicando. Estoy enfermo, hermano, perdóname. Y es que decimos que amamos a Dios, pero practicamos el pecado. ¿Y usted sabe lo que quiere decir practicar el pecado? Es que viniste a la iglesia el día, ¿qué? 12, a la iglesia bautista Golden Grove. Viniste y se te mencionó el pecado que estás practicando. Y cuando salgas de aquí, lo vas a continuar haciendo. Eso se llama practicar el pecado. Eso se llama deleitarte en el pecado. Eso se llama que te gusta. Que no me importa lo que diga el hermano Héctor o el pastor Peter Martillo o cualquier líder de la iglesia o el hermano Gabriel o cualquier hermano, no me interesa, pero es que me gusta el pecado. Una vez un hombre me dijo hace 2 años atrás, es que a mí me gusta el pecado. Le prediqué la palabra y le dije, y la próxima vez que hable contigo te voy a decir las mismas palabras, si no te conviertes a Cristo, te vas a ir al infierno. Y hoy en día vemos el resultado de decir, es que a mí me gusta el pecado. Y hay cristianos que les gusta el pecado. Y vienen domingo tras domingo a la casa de Dios, levantan sus manos, gloria a Dios, aleluya, salen de aquí y cuando termina el mensaje, ¡uf! Tremendo mensaje, qué buen mensaje. Y cuando se montan en el carro, hacen papilla del pastor, del hermano Héctor, del hermano maestro, porque aquel mensaje fue directo al grano, estuvo hablando de mí. Y es que Dios me libre, estoy ante tu presencia, Padre amado, dedicar este lugar a hablar de algún hermano. Yo no vengo a hablar de ningún hermano aquí en este lugar. Yo no vengo a hablar en particular de algo personal. Yo vengo a predicar la palabra de Dios, la misma que me dice a mí, que después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ahora estoy practicando el pecado. He vuelto como el perro al vómito. Me estoy deleitando en el vómito. Y es algo que no lo puedo dejar, porque estás tan apartado de Dios que no te puedes retirar del pecado. Porque traes la Biblia para que no te diga el hermano Héctor que la dejaste. Vienes a la iglesia para que mi pastor no me llame. Porque estoy seguro que me va a llamar cuando salga de la iglesia. A mí me llamó el miércoles. Perdóneme, no me llamó, fue a casa. El Espíritu Santo ya hizo la obra que tenía que hacer en nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que hemos sido sellados, pertenecemos al Señor. Ya usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted es pertenencia, propiedad del Señor Jesucristo. Ya usted no es dominicano, puertorriqueño, venezolano, que lo que sea. Usted pertenece al reino celestial. Y por tanto usted no puede hacer lo que usted quiera hacer. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Y por tanto tiene una manera de vivir. Y está aquí en la palabra de Dios y tiene que vivirla, porque si no la vive, las consecuencias del pecado un día le van a llegar a usted. Y si no le llegan en su vida, le van a llegar en sus hijos. Y si no llegan en sus hijos, en sus nietos. Pero tarde o temprano el pecado va a tocar a sus puertas. Las consecuencias las va a tener que pagar. No estoy molesto, es que yo predico así. Conocimiento del pecado. Me lo dice aquí en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente. Es que estamos pecando voluntariamente. La Biblia me dice, no dejando de congregarnos. Ahí mismo lo dice. No dejando de congregarnos. Como, ¿qué me importa a mí ir el miércoles a la iglesia? Go, sí, jefe. Sí, ¿qué pasó? Tengo un trabajo para ti el domingo. Ah, que espere el pastor. Voy. Entonces queremos que Dios abra la ventana de los cielos y derrame su bendición sobre nosotros.
No pretenda eso. Entonces queremos coger las promesas de Dios cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Y queremos, Señor, te estoy clamando, pero tú no estás obedeciendo. No solamente el conocimiento del pecado, sino que hemos conocido la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Jesucristo se le ha declarado, se le ha manifestado a usted a través de su palabra. ¿Qué necesita? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando algo sobrenatural en su vida? Pues déjeme decirle algo. Todos los días acontecen cosas sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha tenido la misericordia de que cada uno de nosotros estemos en este lugar. Usted sabe los miles de personas que amanecieron muertos hoy. Miles. Y Dios ha tenido la misericordia de que usted y yo estemos en este lugar. Ya usted conoce la verdad. Ya no hay otro Cristo para sacrificar. Ya el sacrificio de Cristo en la cruz ya sucedió. Es suficiente para salvar desde el año 1 hasta el 2013. ¿Por qué sigue mirando para otro lado? Yo quiero algo más. Necesito algo más. No es que la iglesia bautista Golden Road está vacía, es que usted está vacío. Es que no es que aquí no se mueve el Espíritu Santo, es que usted lo contristó. Porque aquí se mueve el Espíritu Santo. Yo lo he visto. Yo he visto cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Yo no tengo que pasar por esa pared para yo poder tener un poder sobrenatural. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Mire, ya no ande más en la esclavitud del pecado. Los hijos de Dios no pueden decir, es que yo no puedo salir de este pecado. Yo no puedo. Me tiene tan atado. Es que usted no quiere. Cuando yo hablo con personas que fuman, me dicen, es que no puedo dejar de fumar. Yo digo, espérate. Tú le estás hablando a uno que fumaba 5 cajas de cigarrillos al día y un día dije, no más y no más. Aunque me vi en el hospital, no más. Y le doy la gloria a Dios que hasta el día de hoy no lo he necesitado. ¿Cómo usted me va a decir a mí que no se puede alejar de la botella? ¿Es que la obra del Espíritu Santo no fue suficiente? ¿Es que cuando se bautizó no se bautizó la mano con que se empina la botella? Pues permítame decirle que la obra de Dios es completa y perfecta. Y que cuando usted se convirtió a Cristo, se convirtió completito. ¿Ok? Y si no se ha convertido porque todavía le gusta o porque todavía le gusta, le tengo una buena noticia. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, dice la palabra de Dios, que yo os haré descansar. Conocimiento de la verdad. Conocemos ya la verdad. Sabemos que la palabra de Dios me da las herramientas, me da las advertencias, me da la solución. Me dice que hubo un problema, pero me da la solución. Tenemos una herramienta hermosísima en nuestras manos. Tenemos la poderosa palabra de Dios. Hay sangre metida en estas páginas. Hombres y mujeres han muerto por tratar de preservar este libro que usted tiene en sus manos. Léalo y le aseguro a usted que va a ser un cristiano victorioso. Pero hay cristianos que llevan 20 años en el Evangelio y nunca han leído la Biblia completa. Pero el periódico se lo leen desde arriba hasta las esquelas. Y los choppers también se los leen. Y si hay un vago en esta tierra para leer, soy yo. Y si yo pude, cualquiera puede. Y una vez que lo empecé a leer,
esto está bueno. Y le cogí el sabor. Y ahora no me puedo ir de mi casa sin llenarme las baterías, porque si no me voy sin gasolina para el trabajo. ¿Ok? Este libro que usted tiene aquí es la receta para usted. No solamente el conocimiento de la verdad, sino el conocimiento del juicio. Dice la palabra de Dios ahí. Sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Yo me convertí al Señor, ya yo no voy para el infierno. Qué lindo. Es mamey, como dijo una vez un pastor. Es mamey. Entonces ahora tú puedes pecar todo lo que te da la gana. No, prepárate. Porque si te estás gozando en el pecado, lo que te viene es una horrenda expectación de juicio. Y una horrenda es algo espantoso. Y le voy a decir una cosa. No va a perder su salvación. Porque la salvación no se pierde. Me lo dice en el versículo 26. No se pierde. Pero aquel hombre que se sentaba en aquella banca, que estaba adulterando, fornicando, tuvo que pagar el precio. ¿Usted sabe qué fue? Le dijo el apóstol, al tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Es que con este cuerpecito que a usted le gusta conservar, algunos no lo conservamos porque nos gusta comer mucho, pero este cuerpecito que a usted le gusta conservarlo, en este cuerpo que usted va a pagar las consecuencias. En ese cuerpo de esa criatura que a lo mejor usted la quiere mucho, se va a pagar las consecuencias. Y no me diga que me equivoco, ¿ok? Porque le estoy hablando por experiencia. Yo hablo por una experiencia. Cuando Dios dijo, ¿a ti te gusta relajar conmigo? Él me tocó una pierna, pero después tocó a mis hijos. Y por poco mata a mis hijos. Y si usted no cree que Dios mata, le hacen el libro de Hechos cuando mató a Ananías y a Zafira. Y si usted no cree que Dios mata, le hacen el libro de Levítico en el capítulo 10 cuando mató a los dos hijos de Aarón. Es que tenemos un Dios vivo y hay un juicio para los que pisoteen la sangre de Cristo. Y no fue la sangre de un cabrito, no fue la sangre de una vaca, no fue la sangre de un toro, fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es la sangre que usted todos los días pisotea. No es otra sangre, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que todavía sigue activa, salvando a miles de pecadores. Esa es la sangre que cada día nosotros pisoteamos. Que no nos importa. Venimos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es que estamos tan llenos de pecado, la concupiscencia, la arrogancia, la avaricia, la hipocresía, la idolatría, la rencilla. Parecemos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque Cristo murió por nosotros, parecemos que estamos muertos. Alégrese, Cristo vive. Hay un conocimiento del juicio. Ninguno de nosotros estamos desconocidos de eso que va a suceder. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 6, el Señor Jesucristo le dijo al ángel, el ángel de Jehová, Jesucristo, entró y comenzó el juicio dentro de la casa de Dios. Y dijo, mata todo lo que veas. Léalo, 9:6. Y comenzó el juicio en la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y si el juicio comenzare por la casa de Dios, es que el juicio va a comenzar por este lugar. La casa de Dios. Dios tiene que limpiar su iglesia para poder ver una iglesia pura y sin mancha. Prepárese, porque Dios va a limpiar. Porque es necesario. Porque es responsabilidad de nuestro pastor presentarla. Pero es responsabilidad y es nuestra obligación de poder decirle al pastor, pastor, estoy aquí, ayudarle, quiero ser parte de la iglesia que usted va a presentar pura y sin mancha. Yo quiero ayudarle. Y perdóname, Señor, si te he ofendido. Perdóname, hermano, si te he ofendido. Ayúdame a ser uno de los irreprensibles escritos en el libro de la vida. Primera de Corintios 5:13, un ejemplo. Ese juicio cayó sobre aquel hombre.
altar, sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo de la iglesia para la destrucción de la carne. Yo he visto hombres y mujeres se enchisman con el pastor o con el hermano, se van de la iglesia. No quiero saber del pastor, no quiero saber de iglesia, porque mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió. Fui a la iglesia y aquel hermano estaba gritando, boqueando, hablando allí y diciendo que yo era un pecador y que me estaba comportando hipócritamente. Entonces no quiero saber de la iglesia. Cuando su hijo crezca, usted sabe lo que va a hacer su hijo. Posiblemente lo mismo que hizo aquel muchacho, lleno de rencor, lleno de rencilla, lleno de cuanto pecado había, y entró a una escuela y mató a medio mundo. Porque no quieren saber de Dios. Aquella mujer que no quería saber de la palabra de Dios ni de la oración, luchó y luchó y luchó, y ahora sacó la palabra de Dios de las escuelas, la oración de las escuelas. Entonces le preguntan a Dios, ¿dónde tú estabas cuando aquel muchacho entró en aquella escuela con aquel armamento? ¿Dónde tú estabas, Dios? Es que ustedes me sacaron de la casa de Dios. Ustedes me sacaron de las escuelas. Y hoy quieren también sacarlo de las iglesias. Conocimiento del juicio. Hay un conocimiento de que va a haber un juicio. No se haga de oídos sordos. Usted va a salir por aquí y va a decir, ¿qué me importa? Pues le tengo una mala noticia. Versículo 31. Pero una mala noticia le tengo. Espantosa. Y cuando dice la palabra de Dios ahí, horrenda, dice, espantosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo entré a una mezquita en Egipto. Cuando entré, allí estaba el mausoleo de sus profetas. Y yo de paso tuve que entrar con reverencia, ¿sabes? Porque si usted entra sin reverencia a una mezquita, créame que lo sacan a patada de ahí. Y aquello es un Dios muerto. Imagínense, nosotros deberíamos entrar con reverencia a la casa de Dios, tenemos un Dios vivo. Entré a aquel lugar y yo decía, bueno, ¿por qué tanta reverencia en este lugar si su profeta mayor está ahí todavía? Y yo me atrevo a abrir ese sarcófago y lo que hay polvo o hueso. Está muerto. Pero nuestro Dios, todavía hay un loco buscándolo en Jerusalén y ha buscado en cuanto joto hay en Jerusalén, cuanta cueva hay buscando la tumba de Jesucristo. Y nuestro Dios se levantó el tercer día de entre los muertos. Buda está muerto. Y todos estos dioses de estas iglesias, de estas sectas, están todos muertos. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Porque me dice la palabra de Dios a mí, que Él se le apareció a sus 11 y a 500 personas más. Por si acaso estos 11 vieron una alucinación, vamos a ver si 500 más vieron otra alucinación. Es que tenemos un Dios vivo, un Dios que respira, un Dios que habla, un Dios que actúa, un Dios que se siente y se duele cuando su iglesia se sumerge en el pecado. Y usted y yo, aunque no nos paremos frente al trono blanco, tendremos que un día detenernos y pararnos y arrodillarnos frente al Señor de señores y el Dios de dioses. Tendremos que pararnos frente al león de la tribu de Judá, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le aseguro a usted que si usted no se arrepiente de su pecado y continúa practicándolo, prepárese que va a temblar. Y le van a sonar las rodillas. Y va a tener que llorar amargamente como lloró el apóstol Pedro. Ese mismo Dios fue el que mató a los 2 hijos de Aarón. A ese mismo juez es que usted y yo nos vamos a tener que parar de frente. A ese mismo juez que mató a Ananías y Zafira, usted y yo nos vamos a parar de frente. A ese mismo juez tendrán que darle cuenta grandes y pequeños. Entonces,
Como hay tantas personas perdiéndose cada día y camino al infierno, usted y yo que tenemos el conocimiento de la verdad, ¿cuál es nuestro próximo paso a seguir? Yo creo que la iglesia de Dios debe arrepentirse y comenzar un nuevo año con el pie derecho y no seguir en lo mismo hacen 4 años atrás. Repetitivo. Yo cuando voy a un trabajo de las casas que yo hago, es lo mismo. Pintar, sacar tapa, tapar cotitos, pintar. Es repetitivo. Y la iglesia de Dios está en lo mismo. Repetitivo. El mismo pecado, la misma desobediencia, la misma indisciplina, las mismas malas costumbres, trayéndolas a la casa de Dios. Cuando usted entre por esa puerta, dígale al pecado, hey, tú no eres bienvenido en este lugar. Déjelo afuera. Es el mismo Dios que dará la orden de echar a unos al infierno. Apocalipsis capítulo 20 me lo dice. Los que no se hallaron en el libro de la vida, inscritos, serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está en sus manos. La bola está en su cancha. Usted tira para el Señor o sigue tirando para el mundo y sigue buscando y alimentándose del mundo. Aliméntese del mundo, que le aseguro que un día le va a dar una mala indigestión. Me temo que la bancarrota espiritual ha tocado hasta lo más profundo del cristianismo. Me temo decirles, mis queridos hermanos, que todavía el mismo Señor que una vez te abrió la puerta, que tú le abriste la puerta para que entrara, Él sigue en esa misma puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Ábrele la puerta al Señor. Dale la bienvenida. Déjalo que entre. Déjalo que se siente en tu corazón y que Él sea el que haga la cirugía necesaria y limpie y quite aquello que está estorbando tu comunión con Dios, incluso tu comunión con algunos hermanos. Satanás no va a ganar más un paso de ventaja en la iglesia Bautista Golden Road. Tenemos que ponerle un alto y decirle, hasta aquí tú has llegado. Satanás no va a tener ni parte ni suerte en la iglesia Bautista Golden Road, porque le vamos a decir, hasta aquí llegaste, hasta ahora llegaste, no más. Me entrego a Cristo, voy a hacer tu voluntad, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Ciérrele la puerta al enemigo y ábrale la puerta a Cristo. Vamos a orar.